Hola, mi nombre es Alberto Rodríguez Holguín, soy del grupo MT42 y mi profesor de la materia de lenguaje y programación es el profesor Eloy Eduardo Moreno Pérez y hoy les voy a hablar sobre la práctica número 3 de la unidad 2 de esta materia. Bueno, comenzamos utilizando el software de Proteus 8 para la simulación. Constamos de los siguientes componentes. Comenzamos con un Simulino 1 que representa a un Arduino 1 en físico, una pantalla LCD que es la LM016L, que es una pantalla LCD de 16x2, un sensor de temperatura y humedad ambiental que es el de DHT11, resistencia de 5 kiloohmios, 6 LEDs, 6 resistencias de 330 ohmios, un potenciómetro. Y a continuación veremos la conexión. Primero la conexión de nuestra pantalla LCD. Bueno, el pin número D7 va hacia nuestro pin número 3 del Arduino, el D6 hacia el pin número 4 de nuestro Arduino, el D5 al pin número 5 de nuestro Arduino, el D4 al 6, el EN va al pin número 11, el RW va conectado a tierra, el RS va conectado al número 12, el VEE va conectado a la fuente de alimentación junto con el potenciómetro, el VDD va al potenciómetro, a la patita central, y el VSS va conectado a tierra. Bueno, seguimos con el sensor de temperatura y humedad. El pin número 2, que es el de datos, va conectado al pin número 2 de nuestro Arduino, y el pin número 1, que es el de la alimentación, está conectado a la alimentación y a una resistencia en paralelo de 5 kiloohmios junto con el pin de datos para que no se queme nuestro Arduino o nuestro sensor. Y el pin número 4, que es el de GND, está conectado a tierra. Tenemos los siguientes LEDs que nos indican el nivel de temperatura y el nivel de humedad relativa. Bueno, el LED 1 de temperatura 1 está conectado al pin número 13 de nuestro Arduino. El LED de temperatura 2, que nos indica 25 grados o más, está conectado al pin número 10 de nuestro Arduino, y el LED de temperatura 3 está conectado al pin número 9. Seguimos con los LEDs de humedad. El LED de humedad 1 está conectado al pin número 8 de nuestro Arduino. El LED de humedad 2 está conectado al pin número 7 de nuestro Arduino, y el LED de humedad 3 está conectado hacia nuestro pin analógico 0 de nuestro Arduino, y cada uno consta de su resistencia de 330 ohmios, como lo vemos aquí, y su respectiva conexión a tierra. Entonces veremos a continuación la programación de nuestro programa. Comenzamos incluyendo la librería DHT de nuestro sensor. Definimos al sensor DHT hacia nuestro pin 2, como lo habíamos dicho. Definimos el tipo del sensor, que es el DHT11, y pusimos DHT, que sería el pin y el tipo. Incluimos la librería Liquid Crystal para la pantalla LCD y pusimos un arreglo de variables para la pantalla LCD, como lo vemos aquí. Aquí pusimos los pines que van hacia nuestro Arduino desde la pantalla LCD, y estas son las variables tipo enteras para los LEDs de temperatura y humedad. Vemos aquí el LED de temperatura 1 al pin número 13, el LED de temperatura 2 al 10, el LED de temperatura 3 al 9, el LED de humedad 1 al 8, el LED de humedad 2 al número 7,
el LED de humedad 3 al pin analógico 0 de nuestro Arduino. Seguimos con la función de void setup. Ponemos primero la velocidad de comunicación hacia nuestro Arduino, que es de 9600. Inicializamos la pantalla LCD 16x2. Indicamos en nuestra pantalla que se está iniciando. Esperamos un delay de 200 microsegundos. Se borra lo que dice en la pantalla y después llama al sensor de HT. Entonces configuramos todos los pines, todos los pines de los LEDs como salidas, ya sean de temperatura o de humedad. Ponemos la función de long, de tiempo de última lectura, cuando sea 0, y se guardará el tiempo de la última lectura. En la función de void loop, primero que nada hará la lectura del sensor, ya sea, por ejemplo, primero hará la lectura de la humedad relativa y después la lectura de la temperatura en grados Celsius. Después se enviarán las lecturas a la pantalla LCD. Aquí están las coordenadas, 0 filas y 0 columna, y va a imprimir o va a indicar que se va a poner temp de temperatura. Después ponemos el valor de T, que es el de temperatura en la LCD. Ponemos el símbolo de grados y la letra C, que nos indica que es de Celsius. A continuación también se pone en las coordenadas fila 1, columna 0, y se va a poner humedad, el valor de la humedad, que es H, el símbolo de porcentaje y las letras RH, que es de humedad relativa. Y después de eso se actualiza el tiempo de la última lectura. A continuación tenemos los comparadores de if. Aquí tenemos una condición de if cuando el valor de temperatura sea mayor o igual a 10. El LED 1 de temperatura 1 estará encendido y el LED de temperatura 2 y 3 estarán apagados. Aquí tenemos otro condicionador cuando el valor de temperatura sea mayor o igual a 25, el LED de temperatura 1 y el LED de temperatura 2 estarán encendidos y el LED de temperatura 3 estará apagado. Y aquí tenemos otra condición. Cuando el valor de temperatura sea mayor o igual a 35, los 3 LEDs de temperatura estarán encendidos. Aquí tenemos otra. Nos dice que cuando el valor de temperatura sea menor a 10, los LEDs de temperatura, los 3, estarán apagados. Tenemos ahora los condicionadores de if para los valores de humedad. Cuando el valor de humedad sea mayor o igual a 21, el LED de humedad 1 estará encendido y el LED de humedad 2 y 3 estarán apagados. Tenemos el otro que dice que cuando sea mayor o igual a 50, el LED de humedad 1 y el LED de humedad 2 estarán encendidos y el LED de humedad 3 estará apagado. Y cuando sea mayor o igual a 80, los 3 LEDs de humedad estarán encendidos. Y aquí tenemos la última condición de if, que dice cuando el valor de humedad sea menor a 21, los 3 LEDs de humedad estarán apagados.
Bueno, eso sería todo de nuestra programación en nuestro Arduino y veremos cómo funciona la práctica en Proteus. Le damos play y va a indicar que se está iniciando. Aquí tenemos los valores de temperatura y de humedad. Y se está cargando. Los pone aquí en la pantalla LCD. Y aquí tenemos para manipular la humedad relativa. Cuando sea mayor a 21 se va a encender el primer LED. Y aquí nos va a indicar que sea 21. Y se enciende. Le damos hasta 50 o más. Y aquí nos va a indicar que está en 51%. Y se enciende el LED. Le damos hasta 80 o más. Nos indica el porcentaje de humedad relativa y se enciende el LED. Cambiamos a nivel de temperatura. Ponemos de 10 grados o más grados y se va a encender el primer LED y nos va a indicar en la pantalla LCD. Aquí está cargando. Y se enciende el LED. Le damos hasta 25 más. Y nos lo indica en la pantalla LCD y en el foco del LED. Le damos hasta 35 más. Y nos lo va a indicar en la pantalla LCD y en el foco. Ahora bajamos los niveles. Que sean menor a 10 grados. Y procederá a apagarse los LEDs. Al igual en el nivel de humedad relativa. Que sea menor a 21. Y se apagan. Bueno, eso sería todo por mi parte, muchas gracias.